La reglamentación del decreto 847 lo que vino a hacer fue a regular justamente ciertos artículos de los capítulos cuarto y quinto de la Ley de Bases, que ya estaba en vigencia en nuestro país desde el 9 de julio pasado. Es decir, que ahora lo que venimos es a saber cómo el Ejecutivo implementa algunas de estas, o piensa implementar algunas de estas medidas. Como puntos más importantes de esta reglamentación, ustedes se referían a una reforma laboral, yo prefiero referirme a una contrarreforma laboral. ¿Por qué digo esto? Sencillamente porque en nuestro país cualquier reforma laboral tiene que ser progresiva y no regresiva. Esto es así porque hemos asumido compromisos internacionales a través de tratados internacionales con jerarquía constitucional y tratados con jerarquía supralegal, es decir, superior a las leyes, y por ende rigen nuestro derecho el principio de progresividad y no regresividad de las leyes, por lo cual cualquier reforma tiene que ser progresiva y no regresiva, como lo es esta contrarreforma. Aclarado esto, los puntos principales sobre los que reglamenta el 847 son, en materia del título de promoción de empleo no registrado o promoción del empleo registrado, como se llama auspiciosamente, lo que hace es reglamentar lo que burdamente podríamos llamar un blanqueo de trabajadores que no se hayan encontrado registrados o que se hayan encontrado parcialmente registrados a través de un sistema de condonación de multas a los empleadores y suprimiendo de la Ley Nacional de Empleo las multas que ya estaban previstas como una forma de paliar el daño que el empleo no registrado o parcialmente registrado genera en la persona trabajadora, y estas multas fueron suprimidas, lo cual se plantea como un logro que viene a darle un poco de aire, un poco de respiro al empleador a los efectos de que pueda proceder al blanqueo, pero en realidad lo que hace es quitarle seguridad jurídica, es decir, la contrarreforma no beneficia a nadie, no beneficia a la persona trabajadora y tampoco al empleador. ¿Por qué decimos que le quita seguridad jurídica? Porque ahora el trabajador podría reclamar una reparación integral de ese daño, ya no la reparación tarifada que preveía la Ley Nacional de Empleo, que es una reparación, si se quiere, estipulada, ya que el empleador conoce de antemano a qué nos referimos, sino que ahora podríamos reclamar el daño material, el daño moral, el daño emergente, el lucro cesante, una reparación integral del derecho común. Por ende, priva al empleador de la seguridad jurídica que antes tenía de conocer de antemano, bueno, cuál es el valor por tener una persona no registrada y eventualmente desvincularla de mi empresa. Así que no termina siendo un logro en sí mismo. Luego, específicamente reglamenta sobre el fondo de cese laboral, este fondo de cese que se presenta como un sistema alternativo a la indemnización por el despido sin causa del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, reglamento este que se da en exceso de lo que la propia Ley de Bases establece, porque la Ley de Bases preveía el fondo de cese para pagar la indemnización por despido, la indemnización del 245. El decreto 847 extiende esta posibilidad a cualquier otro rubro indemnizatorio que se calcule sobre la base del 245. Por lo tanto, permite a través del fondo de cese pagar otros rubros indemnizatorios, otras indemnizaciones, no solamente la del despido sin causa. Entonces reglamenta en exceso. ¿Qué particularidades tiene el fondo de cese? Ya lo vemos hoy con otras particularidades en el rubro de la construcción, y básicamente lo que implica es que con el aporte patronal y el aporte de la propia persona trabajadora, esta se paga su indemnización. Es decir,
Todos los meses se hace un aporte para que al momento de la desvinculación el trabajador, la persona trabajadora pueda hacerse de ese monto que queda ahí, que queda estático, que queda en una cuenta de fondo de cese, una cuenta de cese, cuenta bancaria de cese, como la llama la reglamentación, y queda ahí a la espera de ser, de que el trabajador se haga de ella, ¿sí? El decreto 847 reglamenta la posibilidad de que el trabajador y el empleador acuerden la inserción en el sistema de fondo de cese en contraposición a continuar con lo que establece la ley de contrato de trabajo. Esto como una posibilidad que le otorga a la persona trabajadora como si se encontrara en condiciones de negociar sus propias condiciones laborales, lo cual en el derecho del trabajo sabemos que no es así. Pone en cabeza de la negociación colectiva la reglamentación del fondo de cese, instituir el tipo de fondo de cese que cada negociación, cada convenio colectivo quiera instaurar, y de este modo le pide a los sindicatos, a la representación de los trabajadores, que sirvan como una herramienta para precarizar al trabajo y no como la herramienta que la negociación colectiva debe significar, que es ni más ni menos que una herramienta para mejorar derechos, para ampliar derechos de las personas trabajadoras eh, que los sindicatos nuclean. Lo más preocupante en relación a este fondo de cese, digo, como si el hecho de que ahora la persona trabajadora tenga que pagarse su propia indemnización para poder cobrarla al momento de ser desvinculado, es que se abre la posibilidad de que estos fondos sean administrados por fondos comunes de inversión o por fideicomisos. Y de este modo le da la posibilidad a la Comisión Nacional de Valores de reglamentar el funcionamiento de estos fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros que van a estar manejando e invirtiendo el dinero de las indemnizaciones. Esto ya lo vivimos con las AFJP, todos sabemos cómo terminó el sistema y el tendal de personas desahuciadas que ha dejado, porque en definitiva esto no es más ni menos que, en lenguaje coloquial, someter mi propia indemnización a la timba financiera. Bien, es fuerte lo que contás, igualmente teniendo en cuenta los trabajadores que están ahora con esta reglamentación ya palpable, ¿no? Se me surge la pregunta de los compromisos internacionales que tenemos ya dentro de nuestra Constitución y demás, ¿cómo se chocan con estas nuevas consideraciones en la contrarreforma laboral? Bueno, a ver, nosotros consideramos que varios de los puntos de la contrarreforma laboral no van a tener la vocación de permanecer, porque consideramos que deben ser declarados inconstitucionales por parte de nuestros tribunales, que van a tener por delante una ardua tarea, porque ahora podemos esperar un tendal de demandas. Imagínense eh, que esta contrarreforma, esta modernización de las relaciones laborales, como se la llama, y que el ministro Sturzenegger dijo que iba a servir para terminar con el, ¿cómo es que lo llama él? La industria del juicio, y que iba a servir para ser, de algún modo, alivianar a los tribunales. Bueno, pues todo lo contrario. Yo les decía hace un rato que algunos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional prevén justamente el principio de progresividad y no regresividad. Así es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ambos con jerarquía constitucional, ambos incorporados con esta jerarquía a nuestra Constitución por el artículo 75, inciso 22, y con jerarquía supralegal diversos convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo que también chocan con algunas de las disposiciones, no solo de esta reglamentación ahora, sino de los artículos que no han sido aún reglamentados y que sí están en los capítulos cuarto y quinto
de la ley 27742.